Muy buenos días para todos los hermanos que nos reunimos en este compañerismo alrededor de la revelación de los 7 truenos del libro del Apocalipsis, el mensaje que Dios le dio a nuestro hermano William Soto Santiago, el cual es el mensaje que está vigente y a través del ministerio que Dios manifestó, está manifestando a través de William Soto Santiago. A través de ese ministerio Dios continúa hablándonos y revelándonos todas las escrituras. Cuando digo las escrituras, hablo de la Biblia en forma de letra, la cual podemos leer nosotros, los que hemos aprendido a leer, los que tenemos ese conocimiento. Luego tenemos la naturaleza, en donde leen los profetas de Dios, y luego tenemos el zodiaco, las estrellas. Y en el tiempo en el cual vivimos, Dios envió un ministerio para revelar todo lo que estaba escondido, todos los misterios escondidos y plasmados en estas 3 Biblias, las cuales para el tiempo en que nos encontramos ya tenemos la plenitud del conocimiento de lo que hay en esas Biblias. El mensaje que Dios le dio a William Soto Santiago es un mensaje que fue traído y enseñado y aprendido. Las personas que han aprovechado el tiempo que hasta ahora lleva el desarrollo de este ministerio y han aprendido las escrituras, pues ellos han recibido el beneficio de un mensaje tan grande como es el que está en este momento en desarrollo en medio de la raza humana. Vamos a poner el fundamento de las escrituras y vamos a tener la lectura en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, y comenzamos en el verso 18, y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Vamos a comenzar en el verso 24, y dice de la siguiente manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. En esta ocasión vamos a dedicarnos a hablar de nuestro día y del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros en el tiempo en el cual vivimos. Cuando digo nosotros, hablo con las personas que pertenecen a una nueva edad, a la edad de la piedra angular,
y la dispensación del reino. Hablo con las personas que pertenecen al ministerio del séptimo sello, al ministerio de la segunda venida del Señor. Y eso tiene una fecha, así como cada edad tiene una fecha y tiene un territorio, eso también tiene una fecha y tiene un territorio. La fecha que nos ha tocado a los que hoy hemos recibido el mensaje de la edad de la piedra angular y dispensación del reino es 1940, 2019 y contando. Porque el ministerio que nos ha tocado a nosotros es un ministerio interdimensional. Es un ministerio que está prometido, que hará un trabajo aquí en la tierra y luego irá al paraíso y hará un trabajo en el paraíso y luego regresará con los santos del paraíso en un cuerpo glorificado y se trasladará de la tierra a las cenas de las bodas del Cordero, en donde ya en ese lugar está Abraham, Isaac, Jacob y todos los que resucitaron con el Señor Jesucristo en su primera venida. Así que en la cena de las bodas del Cordero es donde recibiremos la investidura para reinar con Él. Por eso nosotros tenemos un ministerio completo, un ministerio que nosotros le creemos a su mensaje completo. Nosotros no estamos solamente dirigidos a creer la parte que Él lleva a cabo en un cuerpo de carne, sino que también creemos la parte que Él lleva a cabo en un cuerpo teofánico en el paraíso, en la sexta dimensión, y la parte que lleva a cabo regresando del paraíso y declarándose a Israel con todo el poder de la creación en sus labios, en su ser, y seguido de eso con el traslado hacia la cena de las bodas del Cordero. Nosotros no estamos creyendo un mensaje que solamente está circunscrito a un cuerpo humano, sino que es un mensaje interdimensional. Eso es la edad nuestra, la que nos ha tocado a nosotros. Dios nos ha dado la revelación de los misterios de las tres Biblias. Eso es lo que hemos aprendido, los que hemos aprendido. Por eso, si una persona caminó todos los años de ministerio de William Soto Santiago y se mantuvo escuchando otras voces y no aprendió lo que nos fue dado en las tres fases en las que William Soto Santiago desarrolló su ministerio. Y cuando digo tres fases, estoy hablando de la revelación traída a la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de la dispensación de la gracia como la lluvia temprana y la dispensación del reino como la lluvia tardía. Y a esa iglesia de la lluvia temprana y a ese cuerpo místico de la lluvia tardía le habló con un mismo mensaje, un mensaje que contenía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así habló nuestro mensajero y continúa hablando, y ahora lo hace de teofanía a teofanía, porque el cuerpo místico del Señor, los que son parte del cuerpo místico del Señor, son conscientes que tienen un cuerpo de la sexta dimensión y que es un cuerpo teofánico, y que en ese cuerpo también se llevaría a cabo, con este ministerio de la segunda venida, el trabajo correspondiente. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de todo esto que acontece a nuestro derredor. El cuerpo místico del Señor, para los creyentes que reciben de Dios, del trono de Dios. Escuchen, cuando hablamos de la lluvia temprana, hablamos de que la lluvia temprana actualmente en la bestia es una iglesia que ella reclama ser la iglesia cristiana. Y esa iglesia se ha convertido en una organización mundial.
Luego se convirtió en una denominación, porque tomó un nombre. Así que ella también en su organización es dirigida por un grupo de hombres, de humanos, de aquí de la tierra. Y ellos tienen las cosas bien organizadas, bien reglamentadas, y esa es la forma como toman la lluvia temprana y la aplican. Y ellos ya no manda Dios en medio de ellos, mandan sus ministros, mandan su clero, las personas que se han organizado y tienen el control. Pero no así con el cuerpo místico del Señor. El cuerpo místico del Señor es dirigido desde la séptima dimensión por ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es un mensaje interdimensional, y los que creen ese mensaje también son creyentes que tienen una fe interdimensional. Para poder creer que el mensajero que tienes tú en la escena es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, tienes que tener realmente claro lo que estás creyendo, y que Él además llevará al cuerpo místico del Señor, conocido como la novia, a la cena de las bodas del Cordero. Tienes que ser un creyente que puedas visualizar esta dimensión y la dimensión donde se mueven todas estas cosas. Si no, te quedarás al lado de un clero que te puede explicar las cosas de una manera intelectual, y tú puedes con el razonamiento humano definir lo que intelectualmente te explican. Pero cuando se trata del cuerpo místico del Señor, no es así. El cuerpo místico del Señor le dijo Dios, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Bien. Así que el mensaje que nosotros tenemos hoy es el mensaje del ángel del pacto. Y ese mensaje ha estado desarrollándose todo el tiempo, y ha estado cumpliéndose la voluntad de Dios. Y en la tierra se ha estado materializando lo que Dios en su programa divino tiene para desarrollar en el transcurso del tiempo. También, miren ustedes, yo les dije que teníamos una fecha, y cuando tenemos esa fecha, la visualizamos a través del velo de carne. Y esto lo definiríamos de la siguiente manera. La obra que nosotros creemos es del ángel del pacto, y el ángel del pacto se manifestó en los mensajeros de las 7 edades de la iglesia en una porción, pero algún día él se manifestaría en su cuerpo, en el cuerpo en el cual estaría manifestado en toda su plenitud. Y desde el año 1940 Dios hizo nacer en la tierra un niño, que cuando ese niño nació hubo una alineación planetaria. La alineación planetaria fue que se unió Júpiter y Venus y formaron la misma señal que apareció cuando nació Moisés, el rey de Israel. La misma señal que apareció cuando nació Jesús, el rey de Israel. Y la misma señal que apareció en el año 1940 cuando nació William Soto Santiago, mensajero a Israel. De esta manera es que estamos nosotros frente a el mensaje del ángel del pacto, que es el que ha usado todos los instrumentos, todos los velos de carne, pero que en su primera venida estuvo manifestado en un velo de carne en toda su plenitud, y ese es el Señor Jesucristo. Y en su segunda venida está manifestado en toda su plenitud en un velo de carne, y ese no es el Señor Jesucristo. Ese es un hombre de nuestro tiempo, nacido en el territorio que nos corresponde a nosotros como edad, y nos corresponde ver el desarrollo del cumplimiento del séptimo sello como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11. Ese jinete del caballo blanco estará recorriendo en América Latina y el Caribe, y estará enfrentando
estará enfrentando a la ramera, estará enfrentando a la bestia, estará enfrentando a la imagen de la bestia. Y lo estará haciendo en 3 cuerpos diferentes. En la primera fase los enfrenta en la etapa de la palabra hablada. Y entonces cuando los enfrenta en esa fase, allí es donde Él habla la palabra para que los juicios caigan sobre la tierra. Allí es donde Él habla la palabra para revelar los misterios, y todo eso ocurre bajo el 7º sello. Pero seguido, el mensajero, entonces, seguido de eso, el mensajero entonces va al paraíso y recoge de los 4 ángulos del cielo los que se encuentran en el paraíso, y al regresar nuevamente se enfrenta con el anticristo en la tierra, y esta vez es la ejecución de lo que fue hablado en la etapa del 7º sello. Y cuando regresa lo hace en la etapa del 6º sello. Estas son las cosas que se están moviendo en medio del pueblo que Dios tiene sobre la tierra en el occidente, en la América Latina y el Caribe en este tiempo final. Las fases en las que el mensajero reveló los misterios de las 3 Biblias, los misterios del pueblo gentil y del pueblo judío, esas fases fueron, primero, la revelación de las Biblias, el misterio de las Escrituras. Segundo, fue Am Israel, una ONG que fundó el mensajero para que se relacionara en esa ONG el occidente con el oriente. Si lo vemos a través de las Escrituras, estamos viendo la unión de 2 palos, palo de Judá y palo de Efraín, porque parte del pueblo hebreo está en las naciones latinoamericanas y caribeñas. Allí es donde se encuentran las 10 tribus, y se encuentran esas tribus en el cristianismo. Eso es la lluvia temprana. De eso fue que nos habló el profeta de Dios en la revelación de los misterios en el 7º sello. Ahora vean ustedes, de eso fue que Él nos habló, Apocalipsis 19:11, en el occidente, enfrentando a la ramera, el anticristo, la bestia, la imagen de la bestia. ¿Y cómo lo enfrentó? Fue una batalla en la mente. Por eso esa fue la más grande batalla jamás peleada. El enemigo atacó para eliminar a Dios y usó como instrumento la ciencia. Y la ciencia quiso probarle a la humanidad en el recorrido del caballo amarillo que la existencia de Dios no había sucedido, que Dios no existía. Y se creó la evolución y se creó el Big Bang, y el mundo le creyó esa mentira. Entonces, ¿qué sucedió? Había un profeta en la tierra revelando la venida del Mesías, revelando al jinete del caballo blanco recorriendo en América Latina y en el occidente. Y ese jinete que recorría combatía a esa ciencia que es instrumento de la bestia para eliminar a Dios. Luego abrieron la 5ª dimensión, la cual es el infierno, y la pusieron en los adelantos científicos que lograron, ya que Dios les permitió, porque estaba profetizado que la ciencia se aumentaría. Cuando descubrieron la ciencia, entonces pudieron controlar las comunicaciones y pudieron controlar la televisión, la radio y todos estos medios, y a través de esos medios entonces atacaron al ser humano en una rebeldía contra Dios a través de una ciudad sentenciada, la cual tiene que tener un terremoto que la va a hundir en el mar,
Así está profetizado, así lo profetizó William Marion Branham y lo ratificó William Soto Santiago. Me refiero a Los Ángeles, California, en donde se encuentra Hollywood, el descubrimiento de estas películas y también la forma como el enemigo encontró para que la humanidad toda se globalizara a través de estas pantallas y el diablo poder poner su modelo de corrupción en la mente del ser humano. Así vencía al ser humano mientras el jinete del caballo blanco traía la palabra pura, y en la palabra pura el mensajero daba una parte, la llevó a cabo revelando todos estos misterios del ataque de la bestia, y otra parte la llevó a cabo entrando a sus mismos escenarios. Por eso entró a sus congresos y entró a la Corte Penal Internacional y entró a todos esos medios, y allí miren, aún allí extendió Dios la misericordia y les mostró el mal que habían hecho y les mostró cómo revertir ese proceso, y también les mostró la sentencia que había sobre los que no revertían el proceso, y esta generación quedó acusada y quedó sentenciada. Y cuando los verdugos aparecieron en Sodoma y Gomorra, ya no había vuelta atrás. Cuando la puerta se cerró en los días de Noé, ya no había vuelta atrás. El Dios creador de los cielos y de la tierra, manifestado en la columna de fuego, manifestado en el ángel del pacto y manifestado en carne humana, se había hecho presente y hoy se ha hecho presente. Y los juicios se van a desatar sobre la humanidad y no tienen reversa. Nadie podrá detenerlo. Ya sabemos que todo esto es lo que se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras y revelado en el tiempo del jinete del caballo blanco en este día postrero. Ahora, miren ustedes, el mensajero nace el 14 de junio de 1940. Ya para esa fecha en la tierra estaba el precursor. Ya ustedes saben que para esa fecha se desató la Segunda Guerra Mundial sobre la tierra, en la cual estuvo involucrado todas las potencias de Europa y también Norteamérica, que es una potencia del occidente. Y en esa ocasión se alinean las estrellas, nace el mensajero y como un niño normal empieza a crecer, así como Jesús de Nazaret nació y empezó a crecer, y 33 años después dio comienzo a su ministerio. Pero las escrituras se cumplían en él desde que él empezó a nacer. Las escrituras mesiánicas llegaron a la escena y llegaron a la materialización desde el nacimiento de Jesús, el Mesías judío. Por eso, en el tiempo en el cual nos encontramos, es necesario conocer lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el creador de los cielos y la tierra, la columna de fuego, el ángel del pacto, está en la escena, y está en la escena en su cuerpo de la columna de fuego, del ángel del pacto, su cuerpo teofánico, en su cuerpo físico. Ya vimos cómo se desarrolló el séptimo sello y sabemos que él no tiene impedimento, él puede cruzar todas las dimensiones y ministrarnos a nosotros, y eso es lo que creemos. Conocemos a Dios como el ángel del pacto, lo conocemos como el pilar de fuego, lo conocemos como el Mesías príncipe, y nosotros, donde Él esté,
lo estamos viendo, porque Él nos dio ojos como llama de fuego en el ministerio que Él nos dio en este tiempo, lo cual tiene un significado, y es que esos ojos pueden ver en otras dimensiones. De esa manera es que se ha estado desarrollando, en el programa divino un mensaje que lo hemos vivido, un pueblo que está consciente de todo. Voy a hablar acerca de las escrituras que leímos inicialmente. Y les dije que el mensajero nació el 14 de junio de 1940 y, como todos ustedes tienen conocimiento, el mensajero se fue para el paraíso el 30 de marzo de 2019. Así que eso lo sabemos, pero el legado de su nombre y su apellido está con nosotros. El legado de William Soto Santiago en el recorrido en su cuerpo físico está vivo entre nosotros, y el cuerpo teofánico conocido como la imagen de Dios, ya que el cuerpo físico es conocido como la semejanza. La imagen de Dios está con nosotros y nosotros también tenemos una imagen. Por eso, para nosotros no es extraño la forma como el mensaje se está desarrollando en esta etapa teofánica. Ahora vamos a leer lo que inicialmente estudiamos. Dice: les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto sucedió en el tiempo de la primera venida del Señor. Allí fue sembrada la buena semilla. ¿Cuál fue la buena semilla? Pues la semilla hay que sembrarla porque la semilla es colocada en tierra, y luego esa semilla que es colocada en tierra tiene que morir y tiene que brotar a vida. Esa semilla se revienta y tiene que brotar a vida, y eso fue lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. La semilla estaba siendo sembrada, pero miren ustedes, en otro lugar estaba también siendo sembrada otra semilla, y esa semilla es, miren ustedes, la semilla de ese espíritu del diablo que se encarnó en el hijo de perdición, en el hombre de pecado. Ese personaje también estaba muriendo colgado en un madero. Ahora teníamos nosotros sembrada esas dos semillas, y esto es de lo cual nos habla esta parábola. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora vean ustedes, el Espíritu del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, vino en Pentecostés sobre aquel grupo de apóstoles con el cual dio inicio la dispensación de la gracia, y allí nace en el campo la buena tierra. Pero miren, para ese mismo tiempo también el espíritu que estaba en Judas vino entonces sobre la iglesia del anticristo, y de esa manera se desarrolló la iglesia del Señor, que es la iglesia cristiana, y se desarrolló, miren ustedes, con el nombre cristiano, pero con dos semillas, con dos naturalezas diferentes. Una era la naturaleza del espíritu del diablo, en el engaño
y la otra era la naturaleza del Espíritu de Dios en la verdad. Jesús de Nazaret, que es la buena semilla, Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús de Nazaret le preguntó al apóstol San Pedro y le dijo que quienes decían los hombres que era Jesús, y luego le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, continuamos. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 13 y el verso 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, transcurrieron 7 edades de la iglesia gentil y no se les permitió a ninguno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil que arrancaran la cizaña. Y sí está anunciado que en el tiempo cuando llegase la siega, y la siega es el verano, la siega es cuando se recoge la cosecha. Así que en el tiempo de la siega, cuando Israel ha reverdecido, la escritura dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya reverdece, ese es el tiempo de la cosecha, ese es el tiempo de la siega. Y cuando ese tiempo llegó, para lo cual ya han transcurrido desde 2000 años aproximadamente, entonces para el tiempo de la siega apareció el reverendo William Marion Branham, mensajero a la 7ª edad de la iglesia gentil, precursor de la segunda venida del Señor, el ministerio de Elías por 4ª vez sobre la tierra, el restaurador de la fe de los padres hacia los hijos. Y cuando apareció, él apareció para atar en manojo la cizaña. ¿Y qué fue lo que él ató? Dio a conocer, porque es una batalla espiritual, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dio a conocer que la cizaña en manojo representan los sistemas denominacionales organizados y con un nombre. Cuando ya tienen un nombre, están organizados, tienen a la cabeza un grupo de líderes, y esos líderes son los que mandan. El Espíritu de Dios ya ha volado de esos sistemas organizados, y ese sistema ha sido atado y ahora tiene un nombre. Eso fue lo que hizo el reverendo William Marion Branham. Reveló el misterio de los manojos, los cuales son sistemas denominacionales organizados. Eso incluye a la Gran Ramera, que también es una organización y está a nivel esférico, a nivel mundial. De esa manera, entonces, en el tiempo en el cual nos tocó a nosotros vivir, 1940, 2019 y contando, de esa manera fue
recogido el trigo en el alfolí, en el ministerio que vendría después del ministerio del precursor. Y ese grupo que se recoge en el alfolí también se recoge con una batalla en la mente. Y allí es donde es revelado un misterio de cosas desconocidas para la raza humana, que por más que sus teólogos intentaron revelar el simbolismo apocalíptico y del libro de Daniel, el simbolismo de los seres que aparecieron sobre la tierra de otra dimensión, como los ángeles, el ángel del pacto que le aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos ellos. Y cuando ese misterio los teólogos entraban, ellos no tenían acceso. Pero cuando llegó William Soto Santiago, llegó para abrir esos misterios, y ahora el cuerpo místico del Señor conoce que sus hijos pueden ver en la sexta dimensión donde están las teofanías, y también pueden ver en la séptima dimensión donde está el trono del Altísimo, y también pueden ver en la tierra donde está su trono humano. Y no se les ha perdido de vista un mensaje tan grande. Así que transcurrieron las 7 edades y creció esa cizaña hasta convertirse en una mujer, porque una mujer está representada en una iglesia, y en una mujer que ha captado todas las riquezas de la tierra y las tiene ya almacenadas. Esa mujer es la que fue revelada por el ministerio de los segadores. No puede adulterar con los miembros de la novia. La conoce muy bien, y al conocerla, la novia no permite su engaño. Cuando ella trata de engañar a la novia, tiene la luz para no ser engañada. De esta manera es como se está desarrollando sobre la tierra un ministerio mesiánico 1940-2019, cuando el mensajero ya reveló todo el misterio de la cizaña atada en manojo, y reveló el misterio del trigo siendo recogido en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, el cual es el alfolí de Dios. Cuando el último escogido de la tierra entró, el mensajero viajó al paraíso a hacer el mismo recogimiento, porque allá en el paraíso, el mismo tiempo que estuvo precursándolo acá el reverendo William Marion Branham, lo ha estado precursando en el paraíso. Y cuando él salió para el paraíso, entonces la novia quedó en el alfolí, quedó recogida. ¿Y qué ha sucedido? De ahí hacia adelante, entonces se ha estado desarrollando en el programa de Dios una preparación. La novia no pudo entender en toda su plenitud el mensaje que fue traído en la revelación en Am Israel y en la embajada. Ella no podía juntar esas 3 fases para saber que ahí se estaba revelando el misterio. Algunas personas piensan, cuando el mensajero William Soto Santiago entró en Am Israel, que estaba moviéndose en cuestiones políticas y que había dejado la parte religiosa. Pero miren, es el rey, y el rey es el que tiene relación con todas las naciones. La Escritura dice que a él se le será dada la autoridad sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro. Así que el que tiene la autoridad sobre todas las naciones entró al alma de esas naciones. Esas naciones tienen alma, y el alma de esas naciones son sus dignatarios, sus senadores, presidentes. Ese es el alma, sus cortes. Y allí fue llevado a través de la Embajada Mundial lo que la Escritura dice que sería desarrollado entre las naciones. Así que se usó también una terminología de la política, de lo que ellos entendían. Y el mensajero, al moverse en medio de ellos, dio a conocer toda la situación que se había hecho sobre la madre tierra,
que se había hecho con los niños sobre la educación y hasta dónde ha llegado la humanidad, que la educación se limitó solamente a transmitir conocimiento y olvidó los principios, los valores que estaban siendo atacados en las pantallas de Hollywood. Y miren ustedes qué sucedió. Esa enseñanza el mensajero recomendó a el Senado de cada nación que se cursara un proyecto de ley en cada Senado para que se estableciera una educación en donde la educación tuviera no solamente la transmisión de conocimiento, sino que también se le dieran a los estudiantes la oportunidad de tener en su educación principios, valores, respeto, y que los abogados y los jueces del mañana no estuviesen en la situación de desmayo que se encontraban los que encontró el mensajero William cuando fue al seno de las naciones a corregir esa situación, la cual cursa aún en los congresos de distintos países esos proyectos de ley. De esa manera, el mensajero les mostró lo que había sucedido con la Madre Tierra y les mostró cómo revertir el proceso. La Escritura dice que serán destruidos los que destruyen la tierra, y con la extracción del petróleo y con la contaminación de sus inventos de la ciencia del bien y del mal, contaminaron el planeta hasta destruir su clima, hasta destruir su movimiento natural a través del viento, de las aguas, y el ser humano ha convertido ya al planeta en un planeta tóxico, invivible. Fueron corregidas las potencias mundiales por el ministerio mesiánico en sus propios tribunales y ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo esa labor había sido dicho de él que estaría en el occidente como ladrón en la noche. Y vino, desarrolló su ministerio en Am-Israel, en la embajada mundial, en la revelación de todos los misterios. Partió hacia el paraíso a cumplir con todo lo que está profetizado que haría en esa dimensión, y todavía aquí en la tierra no se reacciona de la venida del Mesías judío y de la novia gentil. Nos encontramos en el tiempo en donde estas cosas han tenido lugar en medio nuestro. Ya la cizaña que fue sembrada allá en el oriente y que su mensaje, como el sol, empezó a recorrer de oriente a occidente y empezó a desarrollarse el simbolismo de la siembra y cosecha hasta el tiempo de la cosecha. Ya todo eso se ha desarrollado. Ya nos fue revelado en la naturaleza cuál fue el desarrollo de ese programa divino reflejado en las cosechas, en la ley de siembra y de cosecha. Y sobre la tierra donde se dan la siembra, también nos fue revelado que la tierra es un ser vivo y que la tierra necesita descanso y que la tierra necesita ser tratada como un ser vivo, porque así fue la ley que estableció Dios a través de Moisés cuando repartió la tierra prometida en el oriente. La misma ley que rige para ese pedacito de tierra del oriente rige para el planeta completo. Pero los ateos, los científicos, los artistas, las grandes estrellas de la tierra a quien el mundo escucha, no han permitido que el mundo despierte de la ley establecida por Dios para la vivencia sobre el planeta. Y por eso nos encontramos en el tiempo en donde
Ya no hay reversa. La palabra ha sido hablada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La sentencia se ha dictaminado. ¿Y qué sucede? Hay un pueblo, hay un grupo pequeño que dice la Escritura que no será engañado. No será engañado por la ciencia, no será engañado por Hollywood, no será engañado por la bestia, no será engañado por la ramera, no será engañado por Judas dentro del pueblo. Será una persona, será un grupo de personas que tendrá la luz suficiente para que no penetre en su alma, en su ser, ninguna de estas artimañas, las cuales ya fueron usadas en tiempos pasados y el diablo sigue usándolas para destruir al ser humano en alma, espíritu y cuerpo. Ya las naciones también fueron visitadas por ese ministerio mesiánico en alma, espíritu y cuerpo, porque las naciones tienen alma, espíritu y cuerpo, comenzando por la nación de Israel, la cual ha regresado a su tierra, y ha regresado a su tierra, miren, en distintas etapas. Regresó de Alemania a la tierra prometida y regresó con David Ben-Gurión, quien le estableció a Israel el sionismo y el retorno así a Israel. Luego Golda Meir estableció para Israel una política estable y un ejército y agencias de investigación y jueces y todas estas cosas. Y los presidentes actuales de Israel, Ariel Sharon, Simón Pérez, Netanyahu y todos estos presidentes ya han estado viviendo el proceso de la profecía de Ezequiel, donde dice que los huesos se juntarían con sus huesos y que tendones saldrían sobre esos huesos y que piel sobre los tendones y que luego el Espíritu de Dios llegaría a Israel. Israel es un ejército ya con todos los elementos cumplidos, materializados, y solamente falta que les llegue el Espíritu de Dios y viene de esa dimensión regresando en otra etapa del ministerio del séptimo sello, del ministerio de la segunda venida del Señor. Nos encontramos en el tiempo final, nos encontramos en donde todas estas cosas se están moviendo y al mundo, a la humanidad hay que decírselo. Por 2000 años se le ha estado predicando denominación, organización, clero, se le ha estado predicando 3 dioses o más, un politeísmo, pero Dios no es politeísta. Llegó la hora de que se conozca que Dios es uno y que Él, el instrumento, el Mesías príncipe de Israel, es a imagen y semejanza de Dios, y la imagen es un cuerpo y la semejanza es un cuerpo, y los hijos de Dios también tienen imagen y semejanza y son alma viviente. Nos encontramos en el tiempo del cumplimiento de las Escrituras. El jinete del caballo blanco ya cabalgó en el occidente. También nos encontramos en la promesa cumplida del trigo y la cizaña. Nos encontramos en la promesa cumplida de Mateo 24, 25, 31, donde dice, vamos a leerlo para tenerlo más claro. Dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda dirá:
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la historia del presente. Ya el Hijo del Hombre ha separado naciones a la izquierda y naciones a la derecha. Y, como les dije, esas naciones tienen alma, espíritu y cuerpo. El Hijo del Hombre es el que recoge las 12 tribus de la nación de Israel, y eso también ya ha sucedido. Por eso es importante que entendamos nuestra edad y nuestra dispensación. Cuando el Hijo del Hombre nos habló en la Embajada Mundial Activistas por la Paz, mostrándonos el caso de Alemania y la forma como masacraron, cómo produjeron la Shoah, el holocausto judío, mostró que empezaron por la educación, por eso hay que revertir el proceso. Mostró que empezaron por cambiar la frecuencia de la música, por eso hay que revertir el proceso. Nos habló también que al cambiar la frecuencia de la música de 432 a 440, ¿qué hicieron? Produjeron un efecto en la mente. ¿Y dónde es la batalla? En la mente. Y luego esa batalla de la mente, la más grande batalla jamás peleada, que todavía no ha terminado. Esa batalla termina con el día ardiente como un horno, en donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopas. Así que, miren ustedes, nos mostró el mensajero que hay un pueblo sobre la tierra, una nación que, entre otras cosas, es la nación primogénita, es la que ha compartido su Biblia con nosotros, es la que ha compartido su historia con nosotros, es la que tiene los lugares de la presencia de Dios con sus profetas, es la raza semita, son las 12 tribus de Israel. Miren ustedes, esa nación primogénita, el que la bendiga será bendito y quedará a la mano derecha, y el que la maldiga será maldito y quedará a la mano izquierda con la maldición. Y eso ya ha sucedido. Ya se hicieron tour del occidente, donde se encuentran las naciones de la mano derecha. Ya esos tours que se hicieron tenían un objetivo: que las naciones del occidente amaran a Israel y que el Israel supiera dónde están los descendientes que por mucho rato ha estado buscando y que no los encontrarían ellos. Dice la Escritura que los encontraría el ministerio de Elías. Él fue el que arruinó, el que arregló el altar arruinado en los días de Jezabel y en los días de Acab. Él fue el que hizo descender fuego del cielo. Él fue el que restauró las tribus a un Dios monoteísta, porque ya habían implantado en Israel con sus sistemas denominacionales un Dios politeísta. Y eso fue lo que sucedió cuando recorrió Apocalipsis 19:11 el occidente y encontró las tribus y fue y las conectó, las relacionó con el gobierno de Israel, que todavía no lo ha entendido, pero que en su momento ellos verán a su Mesías. No importa cuántos Mesías estén apareciendo a Israel en estos momentos, pero el de ellos ya está desarrollando su ministerio interdimensional. Porque así es el trato de Dios con Israel, interdimensional. Israel es guiado por ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y un ángel es el que está al frente de ellos y se llama el arcángel Miguel. Está de parte de los hijos. Ojalá las naciones pudieran tener como guarda un arcángel tan poderoso como es el arcángel Miguel. Pero miren,
en el tiempo en que nosotros estamos, está prometido que en este tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, pues nos encontramos en el proceso del tiempo de angustia, nos encontramos en el proceso del retorno de los judíos a su tierra, en el proceso de su Mesías aparecer a la novia y aparecer a Israel, y de su Mesías traer del paraíso los santos resucitados, y de un pueblo que puede creer esas cosas, y al creerlas las tendrá y no permitirá que nadie la engañe, sino que estará consciente y seguro de el poder de ese ministerio que la guía, que la guarda, que la va a transformar y a glorificar su cuerpo. De esta manera se están desarrollando el ministerio interdimensional en la tierra. Se están abriendo 3 sellos, 7º sello, 5º sello y 6º sello. Y en el desarrollo de la apertura de estos sellos se cumplen escrituras que ya la mente humana, la mente intelectual, los líderes que engañan al pueblo con sus habilidades y con su razonamiento ya no lo pueden hacer, porque el pueblo ya ha despertado sus ojos, ven en esa dimensión de donde somos nosotros instruidos para ser librados de los juicios que han de caer sobre este planeta Tierra. A los hermanos que nos reunimos en este compañerismo alrededor de la palabra, muchas gracias por este compañerismo que nos permiten. Les estoy anticipando que el ministerio que se desarrolló para cumplir las escrituras que fueron anunciadas que se cumplirían en el ministerio de este tiempo, les estoy anticipando que esas escrituras se cumplen en 3 formas: en la revelación con la iglesia y la novia, y todos los sistemas denominacionales con Am Israel, lo cual es una conexión entre el oriente y el occidente, y con la embajada, lo cual es el juez sentándose y los libros siendo abiertos sobre la tierra. Esto es el desarrollo del ministerio mesiánico de la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas, con su nombre nuevo y eterno, William Soto Santiago. Dios les continúe bendiciendo a todos.